Querido Padre Dios, te doy gracias cada día, Señor, cada momento que tú me das de vida, agradeciendo tu infinita misericordia para con nosotros, Señor, como dice tu palabra, que si nosotros, precioso Dios, tenemos temor de castigo, es porque aún no hemos experimentado tu amor. Ayúdanos, Señor, a experimentar tu amor, para que no haya más temor en nuestros corazones, sino que haya una fe firme, un corazón firme, una vida firme, Señor, en ti. Manifiéstate, Señor, a nuestro ser, a nuestro corazón, a nuestro todo, como asimismo a nuestra familia, Señor, que puedan conocer de ese Dios grande. Bendice a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos escuchan, Señor, a través de este medio. Que esta palabra pueda ser, Padre, productiva para sus vidas. Que puedan, Señor, atesorar la semilla en sus corazones, que a su tiempo brotará, Señor, y dará fruto al 100, al 60, al 80, pero queremos, Señor, que la excelencia sea tuya. Gracias, Señor, tú eres bueno todo el tiempo. Te adoramos, Señor, y nos depositamos en tus manos hermosas y preciosas para que seas tú tomando el lugar correspondiente en esta hora, mi Dios, y seas tú hablando a nuestra vida. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos ven o compañeros que nos ven a través de este medio. Dios es grande y maravilloso y sabemos que Él está pronto a realizar un evento que no es su segunda venida, sino que es la venida a levantar a su iglesia, porque dice que en las nubes seremos levantados, los que estemos vivos y los que estemos muertos, seremos despertados, dice, los muertos en Cristo despertarán primero y luego los que hayan quedado serán levantados y en un abrir de cerrar de ojos dice que seremos transformados. Estamos en un camino de transformación, pero nuestra consumación será cuando Cristo en las nubes arrebate a su iglesia. Y algo que escuchaba esta semana es acerca de la oración que todos sabemos que es la oración. Orar es hablar con Cristo, es comunicarnos con Él. Rezar es recitar, puede ser un poema, o sea, es repetir las palabras, pero orar no, orar es comunicarnos, es contarle a Dios, abrir nuestro corazón acerca de lo que sentimos o lo que tememos o lo que estamos pasando. Venimos a Él y le platicamos. Y dice la palabra de Dios que si nos acercamos a Él en oración y hablamos con Él, tenemos que creer que Él está allí, porque Él es galardonador de los que le buscan. Él premia a todas aquellas personas que tienen una búsqueda de su presencia, una búsqueda del amparo de Él, una búsqueda de su consejo, de que Él redarguya nuestra conciencia y nos la despierte. Entonces, uno de los varones de la Biblia, todos fueron hombres oradores, hombres que buscaban el rostro de Dios, pero yo voy a hablar de Daniel. La oración es importante. Dice allí en Daniel, en su capítulo 6, que se había dado un edicto en ese entonces. En Babilonia estaba reinando no Nabucodonosor, sino el rey Darío. Y el rey Darío amaba a Daniel. O sea que Daniel halló gracia delante del rey Darío. Pero había gente egoísta, gente envidiosa, como hoy lo hay todavía. Y se levantaron unos envidiosos para hacer caer y destruir a Daniel. Pero Daniel era un hombre de convicción, un hombre que estaba convencido quién era su Dios y sabía que verdaderamente pasara lo que pasara, Dios podía librarlo y si no lo libraba, él tenía la convicción de que iría con él. Entonces hicieron que el rey Darío
editara o hiciera un edicto donde aquel que no adorara a esos dioses paganos, a lo que se había hecho, y que estuviera adorando a otro dios, fuera echado al foso de los leones. Entonces Daniel dice aquí en el 6:19, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, o sea que si ya estaba firmado, ya no había vuelta para atrás, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, dice, que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. La vida de Daniel era una vida de oración, una vida de conversación, de comunión con Dios. ¿Era qué? Dice, oraba 3 veces al día. Ya era algo que él hacía todos los días y no lo dejó de hacer cuando supo del edicto que aquel que hiciera esto iba a ser lanzado al lago de fuego, porque en él no había temor. Les decía la otra vez que la palabra dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y si hay temor en nosotros de castigo, es porque no hemos experimentado el amor de Dios. El amor de Dios es el que tiene que habitar en nuestros corazones y sabemos que nosotros somos portadores del precioso Espíritu Santo de Dios, quien trae la paz a nuestro corazón, quien trae la renovación a nuestro ser. Entonces el perfecto amor es el mismo en nosotros. Entonces ese perfecto amor aquí en nuestro corazón va a echar fuera el temor. Pero ¿cómo vamos nosotros a actuar de esta manera? Teniendo una comunión con Dios. No de vez en cuando, no cuando haya oración en la congregación, sino que mi comunión con Dios es todos los días. Todos los días, porque dice Mateo en su capítulo 6 y su versículo 6 dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Daniel tenía su aposento, tenía su cámara, pero ante tal situación él decidió abrir las puertas, las ventanas y orar como lo hacía siempre. Y dice aquí, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. En un aposento usted va a tener una relación íntima con su Señor, donde va a estar usted y Él, donde usted puede contarle todas sus aflicciones, aún los temores que pueda haber, para que Él los eche fuera de nuestro corazón, para que Él se manifieste a nuestra vida y nos dé seguridad en Él. Entonces dice, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, porque nadie lo ve, Él está en secreto, y tu Padre que ve, o sea, Él observa en lo secreto, te recompensará en público. Ora a tu Padre. La palabra de Dios dice en San Juan capítulo 15, dice, cuando ores, ora al Padre, pidiéndole, si tienes una petición, ora al Padre, pero pídela en el nombre de Jesús. ¿Por qué dice esto? Que tenemos que orar al Padre, elevar nuestra oración al Padre, pero tenemos que pedirlo en el nombre de Jesús, porque aún San Juan capítulo 1 dice que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, único. Pero en Cristo nosotros pasamos a ser hijos adoptivos de Dios Padre. Entonces, cuando nosotros le recordamos al Padre, pedimos las cosas al Padre en el nombre de su Hijo, Él va a traer la respuesta conforme a su voluntad, porque a veces nosotros decimos, ¿por qué Dios no me contesta? Porque no hemos entendido que Dios nos puede contestar con un sí o con un no, o nos puede decir, espera un poco. Y eso no lo hemos entendido y decimos, Dios no contesta mis oraciones. Tal vez ya te dijo no,
O tal vez te dijo, espera un tiempo para que yo pueda contestar tu oración. Pero la oración va seguida de fe. O sea que el cristiano debe de tener estas características: orar con fe. O sea que ¿cómo podemos nosotros acercarnos a Él y no creyendo que Él está allí? Porque no lo vemos. No creemos que Él nos va a dar respuesta. Nos afligimos, pero la misma palabra dice, echa sobre Él toda ansiedad, porque Él tiene cuidado de ti. Pero nos dice, el versículo anterior dice, someteos a Dios. Someteos humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Y Él os exaltará a su tiempo. Echen toda ansiedad sobre de Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. El diablo anda como león rugiente viendo a quien devorar, pero nosotros tenemos que velar, estar sobrios y velar, y estar firmes en la fe. O sea que la firmeza de la fe aumenta el poder de nuestra oración. Decía, ustedes han oído la anécdota de aquella persona que oraba para que fuese quitada esa montaña de enfrente de su casa, y ese día ella oró y salió y dijo, ya sabía que no iba a ser quitada. ¿Ella oró con fe o oró sin fe? Ella no creía que su Dios Todopoderoso está allí para solventar cada una de nuestras necesidades, pero conforme a la voluntad de Él, porque dice que a veces pedimos mal. Pedimos para nuestra codicia, pedimos por egoísmo, pedimos por envidia, y esas oraciones, de hecho, va a haber una respuesta de Dios, pero va a ser un no. Entonces usted tiene que alinearse a la palabra de Dios, tiene que tener una comunión de intimidad con Dios en su aposento, pero tiene que orar con fe, porque Hebreo dice que sin fe, que fe es la certeza, es la seguridad, estar seguro de lo que estamos esperando, la convicción de lo que no se ve, estar convencidos de que aquello que no vemos lo vamos a recibir de parte de Dios, porque Él dice, el que se acerca, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. O sea que si usted está orando sin fe, está desagradando a Dios. Pero cuando usted ora con fe, sabiendo que Él está escuchando su oración, que Él está allí, Dios lo va a recompensar. Lo va a premiar, porque Él ama a los que le buscan. Buscar es todos los días tener una relación de intimidad con Dios. Pero ¿cómo viene la fe? Dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. 3 elementos importantes: tener comunión con Dios, buscar a Dios por medio de la oración, pero tenemos que orar con fe, y orando con fe es porque nosotros escudriñamos, estudiamos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios nos es revelada, y entonces tenemos respuesta. ¿Qué dice Jeremías? Entonces dice que Daniel oraba 3 veces al día, como lo hacía siempre. Era un hombre de oración, pero también era un hombre de la lectura de la palabra, porque yo les he leído allí en el capítulo 9 de Daniel, donde dice, en el año primero de su reinado, o sea, en el reinado de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros
el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. ¿Qué estaba haciendo Daniel? Escudriñando las escrituras. Estaba leyendo las escrituras y pudo ver que ya los 70 años que había dicho Dios, en otros dice 70 semanas, es el tiempo de Dios, no tiene un determinado tiempo humano, sino que es el tiempo de Él. Y dice, Él estaba escudriñando lo que Dios le había dado. Dice el número que atentamente en los libros. El número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración. Volvió su rostro, lo vio por medio de una comunicación, de una comunión con Él. Pero esa oración iba seguida de un ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Silicio y ceniza son ropas ásperas que usaban en ese tiempo. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión. La oración va seguida de una, primero, tiene que ir de una confesión. ¿Qué confiesa usted cuando ora? Confiesa que Dios es grande, temible, maravilloso, eterno, porque tiene que conocerlo a Él. Daniel conocía a Dios y dice, y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, o sea que lo estaba exaltando, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Dios temido, usted me va a decir, pero dice que si hay temor en mi corazón, pero yo le hablo de un temor de castigo, porque el temor a Dios es un temor reverente, es hacer las cosas porque lo amamos, porque queremos agradarle, porque estamos enamorados de Él. Ese es el temor que habla aquí Daniel. Entonces le dije, orar es hablar con Dios. Pero ¿qué hablamos con Dios? Tenemos que orar con fe, pero ¿qué hablamos con Dios? ¿Qué estaba haciendo Daniel? Leyendo la palabra, escudriñando la palabra, porque dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces Jeremías, en su capítulo 29, nosotros tendemos a hablar mucho este texto porque decimos a muchas personas que están pasando momentos difíciles y le decimos, mi amado, mi amada, usted debe de saber que los pensamientos que tiene Dios acerca de nosotros son pensamientos de paz y no de mal para darnos el fin que esperamos. Pero en toda la palabra hay una regla. Como dice, amado San Juan, allá en tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, pero, hay un pero ahí, pero, ¿qué dice? Como prospera tu alma. Yo voy a tener salud, yo voy a ser prosperada en todo, pero así como prospera mi alma. ¿Cómo está prosperando su alma en el Señor? ¿Tiene esa comunión que tenía estos siervos? ¿O usted lo busca de vez en cuando o cuando está en la congregación? Pero después está afanado, afanada, ansiosa, cuando Dios dice que echemos toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Entonces, este texto lo recitamos mucho, pero tiene un pero, un pero.
no es para todos. No es para cualquiera, como les dije el Salmo 91. El recibir la protección del Salmo 91 es cambiar nuestra naturaleza vieja en una naturaleza nueva que es en Cristo Jesús. Entonces aquí dice, y lo vamos a leer porque usted tiene que leer el contexto. Aquí Jeremías estaba hablando a los cautivos, que es lo que Daniel estaba estudiando cuando él volvió su rostro a Jehová. Él estaba leyendo esto. Y dice aquí, carta de Jeremías a los cautivos. Y vamos a leer allí en el 29:4 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia, los que estaban cautivos en Babilonia, les dijo, edificad casas y habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. O sea, que hicieran eso en la tierra donde eran cautivos, donde estaban cautivos, donde estaban siendo esclavos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Porque siempre Dios le ha gustado la multiplicación de su pueblo. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogar por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Orar es hablar con Dios. Aquí Jeremías les estaba diciendo, edifiquen casas, cásense, multiplíquense, hagan huertos ahí donde esa tierra no es de ustedes, pero háganlo. Y oren por la paz de esa nación. Porque en la paz de esa nación, aunque eran cautivos, si había paz en la nación, iba a haber paz para ellos. ¿Dónde está usted en este momento? Dios le manda a orar por su ciudad, por su nación. Hay por tanto que orar. No le manda a criticar a su gobierno. No le manda a hablar mal, sino que le manda a doblar rodillas para que Dios actúe en la sabiduría de ellos y en la paz de ellos nosotros tengamos paz. Eso es orar también, pedir por nuestra nación, pedir por la nación en la que estemos, pedir paz. No dice criticar que el rey de ahí es un rey malo. No, orad. Luego dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Porque habían profetas mentirosos en ese tiempo, y ellos creían más a los profetas mentirosos que a Jeremías, porque Jeremías les habló diciendo, si no se arrepienten, serán destruidos. Ellos querían escuchar palabra buena y escuchaban más porque nosotros decían, no, vienen tiempos buenos. Mi amado, mi amada, yo no le puedo decir que vienen tiempos buenos a esta tierra, porque esta tierra ya tiene trazado su futuro. Y a veces queremos escuchar una palabra que nos agrade a nuestros oídos, y eso quería el pueblo de Israel, escuchar una palabra bonita, pero no escuchó que Daniel les decía, arrepiéntanse porque viene juicio sobre su tierra. Entonces les manda a decir que aún van a haber profetas mentirosos en medio de ellos que les van a decir cosas que no vienen de parte de Dios. Por eso tenemos que estar orando, velando, escudriñando la palabra, llenos del Espíritu, para que no nos engañen en este tiempo, porque vienen tiempos difíciles. Y dice, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no los envié, ha dicho Jehová, porque así ha dicho Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra
para haceros volver a este lugar. Todos los acontecimientos que han venido en este tiempo ha sido a causa de que Dios quiere despertar su buena palabra sobre usted y sobre mí. Entonces dice que cuando despierte, Él nos va a visitar, y el tiempo de la pandemia trajo esto. Trajo la visitación de la palabra de Dios para que usted y yo estuviéramos en nuestro aposento teniendo una relación de intimidad con Dios, pero acompañada de su palabra. En eso va a haber un crecimiento en su vida espiritual. Y dice, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿A qué lugar? Al lugar de encuentro con Él. Para ellos era a su nación, pero para nosotros es al lugar de encuentro con Él. Y dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Les estaba recordando que Él había hecho un pacto con ellos. Y como dijo Daniel en su oración, que cumples tu pacto y tu misericordia para los que te buscan. Dice, entonces me invocaréis y vendréis. Cuando la palabra se despierte en nuestro corazón, vamos a invocar el nombre de Jehová con fe y vendremos a Él, como dice aquí, y oraremos a Él, y entonces Él nos oirá. Y luego dice, y me buscaréis porque y me hallaréis, dice, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Tenemos que hacer que la palabra de Dios se despierte en nosotros, porque entonces lo buscaremos y lo hallaremos, porque lo buscaremos con todo nuestro corazón, con un corazón renovado, con un corazón transformado, con un corazón hecho a su misma imagen. Mi hermano, mi hermana, amigo, amiga, rezar es recitar, pero orar es tener un encuentro con Dios para que se despierte su palabra. Y cuando usted ore, usted va a orar conforme a la palabra de Dios. Usted va a estar alineada o alineado a la palabra de Dios. Su palabra su oración no van a ser repetitivas palabras, sino que va a ser lo que nace de su corazón a Él. ¿Y qué va a nacer de su corazón sino la palabra que ha sido implantada en su corazón? Entonces verdaderamente Dios nos escuchará, porque oraremos con todo nuestro corazón. Cierre sus ojos ahí, recuerde, oración, fe, palabra. Oración sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe viene por el escudriñar, por estudiar la palabra de Dios. Ve los puntos que Dios nos da como hijos de Él que tenemos que estar a diario. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, en esta hora, como dice tu palabra, que nos acerquemos a ti en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, quien nos representa, quien intercede por nosotros. Pedimos en esta hora, mi Dios, que se despierte la buena palabra en nuestros corazones y haya una búsqueda, Señor, porque estamos en tiempos difíciles, tiempos en que esta tierra está llegando, mi Dios, a esos acontecimientos duros y severos, Padre, de los cuales habla tu palabra, Señor, porque habla Daniel como habla Apocalipsis, Señor, de esos tiempos que van a venir sobre la tierra, los acontecimientos que se darán, Padre, pronto, y de los cuales tú quieres, Señor, que nosotros no los vivamos, sino que en este momento vayamos al encuentro contigo y el Espíritu Santo que mora en nosotros nos revelará esos tiempos, mi Dios. Tiempos
en los cuales, Señor, no seremos engañados, si estamos alineados a tu verdad, si estamos alineados a tu Espíritu Santo hará despertar esa palabra en nosotros y nos hará entender cada acontecimiento que ha de venir sobre esta tierra y alineará nuestros corazones. Y dice tu palabra y tú nos escucharás, Padre. Gracias, Señor, porque tu palabra es buena, porque tu palabra, Señor, es edificante, porque tu palabra es restauradora, porque tu palabra es limpiadora, Señor, de nuestro ser y nos une a ti, nos unifica, Señor, en ti. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Dios me los bendiga, me los guarde y que sea una palabra en la cual usted ponga en práctica, porque Dios nos manda a ser hacedores y no solo oidores de su palabra. Que Dios me los bendiga.